Renovamos el contacto con nuestra unidad móvil en Santa Fe a cargo de Tamina Abichaín. Vamos a hablar de una problemática que tiene mucho que ver con la actualidad, que es palpable en muchos casos y que tiene que ver con el acoso escolar. Así es, porque hoy es el Día Internacional contra el Bullying. Estamos charlando con Pablo Meino, nuestro entrevistado, que nos adelantaba, que hoy es el Día Internacional, por qué la importancia de llamarle bullying, porque no solo ocurre en la escuela, sino en varios aspectos de la vida y sobre todo de la vida de las infancias. Así que lo presentamos a Pablo Meino, representante de Argentinos contra el Bullying. Pablo, gracias por recibirnos y consultarte. ¿Por qué es importante hablar de esto y tener un día especial para recordarlo y para recordar esta lucha contra el bullying? Bueno, para nosotros es muy importante, ya hace 5 años que UNESCO declaró este día, el primer jueves de noviembre de cada año. Nosotros trabajamos todos los días y hablamos de este tema todos los días, pero bueno, estos días internacionales nos sirven para justamente poder instalarlo más en la agenda pública, que también sea tema de conversación en las instituciones, en el Estado, en las escuelas. Es una oportunidad más para seguir hablando del tema, que es lo más importante, ¿no? Que el tema esté en agenda. Por suerte, como bien decías vos, el bullying, la palabra bullying ya hace unos años, en Latinoamérica, en Argentina hace un poco menos, pero en el mundo ya está instalado. Hoy en día se le dice a todo bullying, pero es importante conceptualizar, digamos, que el bullying es una situación de violencia que se sostiene en el tiempo, donde hay una disparidad de poder, ¿sí? No es cualquier conflicto, no es una cargada, no es una pelea aislada, sino que hay una intención, ¿no? Una intención por generar daño. Y esto causa muchas consecuencias a nivel de la salud mental de los chicos, por eso es tan importante que los adultos actuemos. Hay algo que vos decías, que hay una situación de poder o una relación de poder y alguien ejerce un poder sobre otro para hacerle daño. ¿Por qué es importante marcar esto? Porque no siempre se da de alguien más grande, alguien más chico, siempre se da también entre compañeros. Totalmente. Cuando hablamos de diferencias de poder, no quiere decir que uno sea más poderoso que el otro, sino que hay una percepción de poder, ¿no? Uno se siente menos poderoso que el otro y uno que tiene esa capacidad de ejercer violencia contra el otro. En ambos casos son chicos que no la están pasando bien, ¿sí? Porque no es normal que niños o adolescentes quieran generar daño. Seguramente aquel que es hostigador, algo está pasando, algún duelo, alguna situación, seguramente tiene que ver con sus estilos de crianza muy autoritarios o muchas veces situaciones de violencia. Lo mismo pasa al revés, aquellos chicos que quizás no tienen las habilidades para poder defenderse, para poder buscar ayuda, porque además entendamos de que el fenómeno del bullying es un fenómeno muy silencioso, donde los chicos no se animan a denunciar porque tienen miedo, ¿no?, a la represalia, no quieren sumarle un problema a la familia. Muchas veces, y esto es lo más importante, los chicos tienen la percepción de que los adultos no van a saber resolver el tema y que lo van a empeorar, entonces no acuden al docente, no acudan a la familia. Entonces por eso nosotros siempre en el abordaje no lo hacemos solamente nosotros, lo hacemos todas las organizaciones que formamos parte de la Alianza Anti-Bullying Argentina, ponemos mucho foco en los adultos. Y este año UNESCO suma un eslogan más al Día Internacional, que es por prestar atención al tema de las pantallas, a lo digital. Por eso nosotros pueden ver en nuestras redes sociales de la Alianza Anti-Bullying Argentina, estamos con un reel donde además de las organizaciones nuestras sumamos a otras organizaciones que trabajan el tema pantallas específicamente, como Faro Digital, Chicos.net, varias organizaciones que, hoy todo lo que sucede en la vida digital es parte de la vida real y hay que prestar mucha atención. Antes de meternos más en ciberacoso, que es una temática muy vigente y que nos interesa, vos hablabas de cómo se puede confundir algo que puede ser bullying con algo que puede ser una broma. Digo, hay formas de relacionarse que también tienen que ver con esto, entonces cómo poder discernir y enseñarles, sobre todo a los más chicos, que no es una broma, que eso está haciendo daño a otra persona. Bueno, principalmente es multicausal. Es una problemática muy sistémica, ¿no? Se tiene que dar un contexto también para que suceda, porque muchas veces en el fenómeno ponemos mucho foco en el hostigador y el hostigado, pero nos olvidamos de que hay un contexto que habilita. Primero, tener algunas señales por parte de aquellos chicos que están sufriendo bullying. Son chicos que empiezan, como cualquier persona, como un adulto que sufre ansiedad o que sufre algún problema, ¿no? Se nos afecta el sueño, se nos afecta la forma de comer, comemos de más, comemos de menos. El domingo, cuando el lunes hay que ir a la escuela, nos empiezan a pasar algunos problemas, dolor de panza, no tengo ganas de ir. No sociabilizan, ya se les van las ganas de ir a la casa de la abuela, de hacer cosas, se encierran mucho, ¿no? Prestar esas atenciones.
Y al mismo tiempo tener en cuenta de que el fenómeno del bullying, el más común y el que empieza, es el bullying por exclusión, como se llama, que son aquellos chicos que no se integran, que están solos, que cuando hablan en clases todos se ríen o hacen algún silencio, que no salen al recreo, y está muy naturalizado. Digamos, los adultos, los docentes dicen, bueno, es el raro, es el que no se integra, es el que no tiene habilidades, y ahí empieza la exclusión. Ellos son los chicos que seguramente después pueden ser víctimas de otro tipo de situaciones. Entonces es importante que los adultos agudicen la mirada, y con lo que me decías respecto a los chicos, hay que trabajar desde muy chiquitos. Los estilos de crianza, ir a una crianza más respetuosa, donde las emociones estén habilitadas, donde el diálogo esté habilitado, donde justamente se trabajen todas estas cosas, salir un poco de esta crianza autoritaria, que es la que tuvimos nosotros, fundada en el miedo, en el no te metas, en la amenaza, ¿no? Los chicos, nosotros aprendimos a vincularnos desde la amenaza, desde el golpe. No muchas veces, no tiene que ver siempre con la violencia extrema, ¿no? Sino en cómo nos vinculamos, y hay que pensar en eso, ¿no? En la crianza positiva por un lado en las familias, y después la educación emocional, trabajar en las primeras edades. Vos hablabas de, bueno, cómo nos criamos, y el bullying es algo que existe hace muchos años, pero hay algo nuevo, que son las pantallas. Y es más difícil pensar en proteger a los chicos tal vez cuando están en nuestra casa, porque, bueno, están expuestos a las pantallas todo el tiempo, en su habitación están con internet. Bueno, ¿qué es este nuevo fenómeno y cuáles son algunos tips para poder prevenir este ciberacoso? Bueno, el ciberbullying lo que hace es amplificar lo que sucede en la presencialidad. Un 85% más o menos de las situaciones de ciberbullying, específicamente el fenómeno, nacen en la presencialidad. No es que, porque muchas veces confundimos lo que puede ser el fenómeno del hater, ¿no? Y esas cuestiones, que no es ciberbullying. Entonces, esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque muchas veces sucede en las instituciones o en las familias que te dicen, bueno, no, eso pasó en las redes, no es problema nuestro. No, porque siempre hay un inicio en la presencialidad, y lo que termina sucediendo es que se amplifica, tiene muchas más consecuencias a nivel de la salud mental de aquel que es acosado. ¿Por qué? Porque no tiene un principio y un fin. Los chicos se van de la escuela y no saben dónde llega, se utilizan perfiles falsos, ese niño va a dormir o empieza el fin de semana y eso sigue en las redes. Hay muchas estrategias para generar daño. Aquel que es hostigador también siente como más impunidad al no estar en la presencialidad, entonces las situaciones son muy agresivas. Todos los casos de suicidio por bullying, la mayoría están muy vinculados a todo lo que tiene que ver con el ciberbullying a nivel mundial, a nivel de las estadísticas, porque justamente causa esto, mucha ansiedad. Imaginémonos que es 24 horas constantemente, y además es muy difícil de controlar las redes sociales hoy. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. La verdad que es muy interesante todo lo que nos podés explicar sobre este tema. Bueno, gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Bien, hasta ahí la palabra de Pablo Meiner, especialista en esto de la lucha contra el bullying y la violencia, representante de Argentinos contra el Bullying, que nos hablaba de la importancia de tener un día para un día en el calendario para rememorar y para visibilizar esta lucha contra el bullying, algo que afecta a los más chicos, pero que sobre todo los adultos tenemos mucho por hacer y mucho por mejorar y aprender. Involucrarnos con esta problemática que nos afecta a todos, sin distinción. Hay consecuencias gravísimas, como recién hablaba Pablo a través de la entrevista, y surgen algunos interrogantes, ¿no? ¿Qué sociedad estamos moldeando a partir de este tipo de situaciones, con la influencia de las redes sociales y las nuevas tecnologías? Seguramente como para que cada uno lo pueda reflexionar. Gracias por el contacto, hasta luego. Gracias a ustedes.